Hace unos meses participé de un congreso en Europa acerca de dermatología y ahí trataba una patología que yo decía, ¿cómo puede ser que tarden tanto tiempo en diagnosticarse? Parece tan fácil el diagnóstico y sin embargo parece que no es así. Estoy aquí con el doctor Alberto Lavieri, que es médico dermatólogo del Hospital Pirovano, aparte sos miembro de la Sociedad de Dermatología. Gracias por venir. Gracias a vos. La verdad que me sorprendió es cuando hablaban de hidradenitis supurativa y decían que tardaban 7, 8 años en el diagnóstico. Y decía, pero no parece tan difícil el diagnóstico, ¿no? Si uno lo ve visualmente, se ve en la piel, pero sin embargo parece que es así. Es así. Y sabiendo que es una enfermedad crónica, que dura tanto tiempo, una enfermedad que quizás no, realmente, de las enfermedades de piel es la que más impacta en la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué decís que impacta en la vida? Los golpea tanto a los pacientes que los aísla, los estigmatiza. Son pacientes que recorren y recorren médicos hasta que se cansan, se sienten abrumados, se sienten aislados, pierden sus familias, pierden su trabajo, se separan. Es realmente caótica la vida de los pacientes con hidradenitis supurativa cuando es de moderada a grave. Hay formas leves que quizás no son tan importantes. Explícanos qué es. Para que la gente entienda, una enfermedad inflamatoria es toda aquella que tiene en el medio vinculado al sistema inmune, el sistema de defensa del organismo que está relacionado con la aparición de esta enfermedad. Cronicidad quiere decir que la padece por toda la vida o por casi toda su vida. ¿Y aparece cuándo esto? Y esto tiende a aparecer normalmente en las mujeres después de la menarca y por eso se lo asoció mucho con temas hormonales, cosa que no se pudo comprobar nunca. Ajá. Y es entre los 20 y los 40 años la edad de mayor frecuencia de aparición, si bien puede aparecer en cualquier edad. Y se extiende hasta los 60 años, donde tiende a desaparecer o a disminuir. Dijiste mujeres, ¿afecta igual a mujeres que a hombres? Afecta 4 a 6 veces más a mujeres que a hombres, con una prevalencia del 1% en la población. Es mucho. Es mucho, es mucho. Estamos hablando de una prevalencia que estaría representada prácticamente 200.000 personas en nuestro país. ¿Y raza igual para cualquier raza? No hay diferencia de razas, no hay diferencia de razas. Geográficamente tampoco. Geográficamente nosotros incluso estamos trasladando un poco la epidemiología de otros países porque no tenemos hoy registros. Estamos empezando con registros, estamos trabajando con registros en la Sociedad de Dermatología, donde empezamos a generar números reales y esto nos va a servir mucho epidemiológicamente. Vos decías una cosa que es muy interesante, el tema de por qué se tarda tanto en diagnosticarla. Tengo anécdotas de 25 años de tardanza en diagnosticar. 25 años para hacer 25 años para hacer diagnóstico. Y pacientes que vienen con diagnósticos confusos, sin diagnóstico, con diagnóstico de lo que se llamó muchas veces acné inversa y se la confundió con un acné que aparecía en otros lugares. Normalmente el acné aparece en la cara, en la espalda, en la región pectoral. Esto aparece en axilas, en región inguinal, en zonas de pliegues, en zona interglútea, debajo de las mamas, a veces en la nuca, en el pliegue retroauricular. Perdóname que te interrumpa. ¿Esto tiene que ver con los golondrinos? Diagnóstico diferencial los golondrinos. Los golondrinos son los forúnculos. Ajá. Pero muchas veces estos forúnculos no son forúnculos. Y son lesiones que no son estafilocóxicas, porque el forúnculo es una infección producida por el estafilococo. Esta es una enfermedad inflamatoria, no infecciosa, no bacteriana. Las bacterias juegan un rol en la cronicidad, pero de ninguna manera tienen que ver con la causa de esta enfermedad. Esta es una enfermedad inflamatoria por obstrucción del folículo piloso. ¿Y qué síntomas tiene? ¿Qué padece el paciente? Los pacientes consultan normalmente al principio solo síntomas, prurito, escozor, dolor. Después este dolor se transforma en nódulos. Los nódulos son como elevaciones que aparecen en axilas, en zona inguinal, donde estas elevaciones son dolorosas, calientes, evolucionan, forman abscesos. En esta evolución, abscesos drenan, forman fístulas, son por túneles, debajo de la piel, túneles comunicantes, entre lesiones a distancia, en la axila entre 2, 3, 4 lesiones. A ver, yo imagino lo que vas contando, digo, bueno, va un médico que no conoce el tema, y entonces le ve estas lesiones de la piel, le da un antibiótico, bien, o una crema. Me imagino eso, ¿no? Pasa esto. Es así. Y el paciente está unos meses, mejora un poquito, empeora, deja de ir. Pasa de los antibióticos a otros antibióticos, de los antibióticos a los retinoides, y cuando llegamos a estas lesiones, que ya son fístulas y cicatrices, ¿qué sucede? Terminan en cirugías. Y a algunos se le ocurre decir, esto es una hidradenitis supurativa, vamos a operarlo.
lo que no garantiza de ninguna manera que este paciente tenga una buena calidad de vida porque vive operándose de lesiones que evolucionan hacia cicatrices o hacia fístulas. Lo peor de todo esto, cuando yo te decía que estigmatiza, que aísla, es que drena, moja la ropa permanentemente. Y eso huele. Eso te iba a decir, genera mal olor. Huele, y huele muy mal, y los pacientes lo saben. Llega un momento que no consultan. Y esto genera aislamiento y depresión, me imagino, porque si vos te sentís mojado, te sentís sucio de alguna manera. Muy asociado con la alejás. depresión. Muy asociado también con idea suicida. Me quedé pensando en eso también. Muy asociado con idea suicida. Son pacientes que por otro lado también tienen una predisposición genética, que hay que decirlo, en un tercio de los casos. O sea, que hay una predisposición, una enfermedad inflamatoria asociada con algunas mutaciones que se producen en genes, en un tercio de los pacientes. Con el tabaquismo también y con la obesidad. Y acá es donde empieza el concepto de esto, enfermedad inflamatoria, síndrome metabólico asociado, diabetes asociada. En realidad, ¿qué estamos tratando? ¿Una enfermedad de la piel? ¿O tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta como médicos, primero, de hacer un mea culpa y decir, en realidad no podemos tardar tanto tiempo en diagnosticar esta enfermedad? Tenemos que estar preparados para ver una forunculosis que se repite, dolor, nódulos. Pensemos que no es una forunculosis, pensemos en que puede ser una hidradenitis supurativa, hagamos diagnóstico, hay formas de hacer diagnóstico que es clínico. ¿Hay diagnóstico de certeza o es un diagnóstico clínico? Es un diagnóstico clínico que te llega casi a la certeza, porque no es necesaria la biopsia, pero podemos hacer ecografía. Hoy podemos aprovechar de esta herramienta que es la ecografía de piel, que nos muestra realmente, porque muchas veces vemos la punta del iceberg afuera, y decimos, bueno, pero ¿será una hidradenitis supurativa mínima? Y cuando hacemos la ecografía hay sorpresas. Y encontramos que clínicamente abajo tenemos fístulas ya comunicando lesiones. Y son pacientes que tienen que tener un tratamiento adecuado. Y cuando uno dice un tratamiento adecuado, ¿qué es lo que uno pretende para sus pacientes? El mejor tratamiento que haya. A ver, los pacientes empiezan con un tratamiento, como te dije recién, cremas, antibióticos, mejoran, empeoran. ¿Qué sigue después? ¿Qué hay? Cirugías. Y hoy tenés que operar y sacarle el nódulo, la fístula. Sí. Se sacan pacientes que vienen realmente con vaciamientos de axilas, porque ya han sido operados 3 o 4 veces, o en zona inguinal, o la cola. He visto, la verdad, la zona glútea a veces deformada por cirugías. La zona interglútea, el pliegue. Sí, siempre en los pliegues. Tiende a aparecer en los pliegues. Por eso se lo asoció directamente muchas veces con glándulas sudoríparas en esa localización, y en realidad son los folículos que después, en algún porcentaje de los pacientes, se alteran las glándulas sudoríparas y por eso se llamó hidradenitis supurativa. ¿Empeora la situación en el obeso? Digamos, si el obeso no mejora su condición de obeso, ¿es peor la situación? Es peor la situación, y de hecho se ve que cuando los pacientes hacen tratamiento para la obesidad, mejoran la hidradenitis supurativa. Y hay que tener en cuenta esto que decíamos de sistémica, porque sistémica no es solamente aquí, se asocia con un montón de otras enfermedades, lo que llamamos comorbilidades. Patologías concomitantes, con formas de artritis. Sí. Hay artritis asociada con hidradenitis supurativa, que es diferente de la psoriasis. Es otro tipo de artritis a veces. Ahora, ¿cómo sigue el tratamiento? ¿Haces antibióticos, antiinflamatorios? ¿Qué es lo que se le da? Hoy hay un algoritmo que a veces los algoritmos igual son lentos, porque pasamos de vuelta. Vas a encontrarte en los algoritmos, en las guías que pasan de vuelta. Bueno, en una hidradenitis supurativa podemos empezar por un antibiótico y por su mecanismo antiinflamatorio, porque no es por un tema bacteriano. Puede ser que mejore el paciente, pero hoy existen tratamientos realmente de vanguardia que los podemos utilizar y que lo que hacen es atender a la enfermedad en su plenitud. Es decir, no solamente al proceso inflamatorio, al puseo, a la reagudización, sino a la enfermedad en forma continua. Y permiten que el paciente, ¿qué es lo que tiene que tener frente a una enfermedad crónica? La posibilidad de vivir lo mejor posible, de vivir sin lesiones, de vivir sin supuración, claro, de vivir sin olor, de tener una vida plena, o que su vida no esté dominada por esta enfermedad. Y la calidad de vida hoy se puede lograr con tratamientos. Hoy están los biológicos en el mercado, son drogas que realmente han sido muy útiles para muchas enfermedades inflamatorias, y en el caso de la hidradenitis supurativa ha venido a ser una herramienta de muchísimo valor para los dermatólogos para el tratamiento de ella, ¿no? ¿El tratamiento es por vida esto? Y el tratamiento uno diría que es de por vida, porque en una enfermedad crónica uno la tiene que tratar en forma permanente. Es una enfermedad que no se cura, se trata. Pero lo que hemos visto, y tengo algunas anécdotas para contar también, que hay pacientes que en un momento de la vida suspenden por X razón el tratamiento y no vuelven a tener lesiones.
Eso es una cosa que debe ser consensuada, evaluada Claro. por el profesional junto con su paciente. Dos preguntas. ¿El sol mejora o empeora? No, el sol no tiene ninguna incidencia en la Ninguna hidradenitis incidencia. supurativa. Y una pregunta que seguro la gente se hace, ¿es contagiosa esto Es o no? una enfermedad no contagiosa, pero que sí puede tener cierta predisposición familiar. Y lo más importante, creo yo, que es personas que tengan lesiones dolorosas, o prurito, o escozor, en axilas, en región inguinal, en zona interglútea, debajo de las mamas, que se repiten a lo largo del año, que ven que se repiten, que las tratan, vuelven, no bajen los brazos, sepan que hoy existe la posibilidad de tener una muy buena calidad de vida, de tener un tratamiento adecuado y que los dermatólogos debemos estar a la altura de las circunstancias para poder tratarlo. Te agradezco muchísimo, Alberto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Un vos. placer Un escucharte. gusto. Después de esta pequeña tanda, volvemos al estudio. Vamos a hablar de dos patologías: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn con Luciana Scatti Peñalosa. No se vayan.